¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos del más reciente personaje de 4 estrellas del juego. Hoy hablaremos de Rosaria, la monja usuaria de lanza y del elemento crío. Como en nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción que existe. Hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en otros sitios web. Dicho esto, vamos a comenzar. Rosaria es una monja de la iglesia de Favonius. La diferencia al resto es que no adora a los dioses como uno esperaría. Sabe que existen, pero no los ve como seres protectores, pues cree que la única manera de protegerse es haciéndolo uno mismo. Trabaja solo lo necesario y adora beber alcohol y comer carne. A pesar de preferir no trabajar de más, cuando llegan las labores, Rosaria se luce con su letalidad, la cual puede reflejarse en sus talentos. Para los pasivos, comencemos con Regina Probatorum. Este talento en latín aumenta en un 12% la probabilidad crítica de Rosaria durante 5 segundos, luego de atacar por la espalda a un enemigo con su habilidad elemental Confesión Impronunciable. Su segundo pasivo se llama Oscuridad Expiatoria, con el que la pálida monja auxiliará a todos los miembros del equipo aumentando sus probabilidades críticas tras usar su habilidad definitiva Extrema Unción. El aumento proporcionado será equivalente a un 15% de la probabilidad crítica de Rosaria durante 10 segundos. A su vez que dicho aumento no podrá ser mayor a un porcentaje del 15%. Travesía Nocturna es un pasivo único que mejorará en un 10% la velocidad de movimiento de todos los miembros del equipo siempre y cuando haya culminado el crepúsculo. Este periodo comienza a partir de las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Conocidos sus talentos pasivos, pasemos a sus talentos de combate. Como es costumbre, el personaje atacará al presionar el botón de ataque. En el caso de Rosaria, realizará 5 estilizadas oscilaciones de lanza. Con su ataque cargado, la Sword Nocturna se lanzará hacia adelante a modo de proyectil junto a su lanza, abriéndose paso a través de enemigos pequeños. Con el ataque descendiente, Rosaria abrazará su arma de asta y se lanzará en picada contra el suelo. Todo enemigo cercano al área de impacto recibirá daño físico. Es momento de sus habilidades crío. Empezando con la elemental, nuestra peculiar monja se desplazará detrás de un enemigo y realizará un corte de daño crío con su arma. Al igual que con el ataque cargado, solo podrá aparecer detrás de un enemigo que sea de tamaño pequeño. Para su definitiva, Rosaria empujará a los enemigos alrededor suyo con un golpe de su lanza y la clavará en el suelo con todo su poder crío. Esta entonces emitirá un frío mortal a pausas en el área donde se encuentra enraizada, haciendo daño a todo enemigo que alcance hasta desaparecer. Como último dato, la lanza permanecerá en el campo incluso si cambian de personaje. Dicho todo lo anterior, la estrategia de nuestra amante del vino y carne es simple tanto para daño como soporte. En el primer caso, siempre intenten iniciar un combate con su habilidad elemental para posicionarse detrás del enemigo y así activar el efecto pasivo de Regina Probatorum. Luego, continúen con sus ataques normales y cargados hasta que puedan usar nuevamente su habilidad elemental. Por lo mismo, hagan lo posible en golpear con Confesión Impronunciable a los enemigos pequeños en disputas grandes, para que el talento pasivo ya mencionado se active y así propinen la máxima cantidad de daño. Con respecto a Extrema Unción, detónenla todo lo que puedan. Para el rol de soporte, utilicen la habilidad elemental de Rosaria mientras la alternan con otros personajes. Una vez con Extrema Unción llena, úsenla para que tanto la lanza enraizada como el talento pasivo Oscuridad Expiatoria hagan lo suyo, mientras ustedes esparcen destrucción con su personaje principal. Una vez explicado cómo se usa y sus talentos, pasemos a las construcciones. La primera será con Rosaria como el daño principal del equipo, más específicamente enfocada al daño físico. Para tal rol, el arma que recomiendo es Picaluna Creciente. Es una lanza forjable con los herreros citadinos, que posee buen ataque básico y bono de daño físico como complemento, pero lo más importante es su efecto aguja de infusión. Cada vez que se obtiene una partícula elemental, los ataques normales y cargados propinan un 20% adicional de daño de ataque durante 5 segundos. Dado el poco tiempo que tarda en refrescarse la habilidad elemental de la atractiva Sword,
el efecto de esta arma le viene como anillo al dedo. En cuanto a artefactos, recomiendo 4 piezas del final de Gladiador. Ambos efectos del conjunto beneficiarán el aumento de daño de la lancera. Para tal caso, no deben olvidar que las estadísticas principales a priorizar son ataque, daño físico y daño crítico. Respecto a las estadísticas secundarias, busquen ataque, recarga de energía, probabilidad crítica y daño crítico. En el caso de una rosaria del rol de soporte, el arma forjable que recomiendo se llama Prototipo Estelar. La recarga de energía que brinda ayuda a regenerar extrema unción más rápido. En cuanto a los artefactos, recomiendo 2 combinaciones. La primera se compone de 2 piezas del ritual antiguo de la nobleza y 2 de nómada del invierno. La segunda es simplemente un conjunto de 4 piezas del ritual antiguo de la nobleza. Ya dependerá de ustedes si quieren potenciar el daño de extrema unción con la primera opción, o sacrificar un poco de ese daño para brindar ataque adicional a sus otros personajes con la segunda. Para ambas combinaciones, las estadísticas principales a buscar son recarga de energía, daño crío y probabilidad crítica. Para las secundarias, sugiero ataque, recarga de energía, probabilidad crítica y daño crítico. Como siempre, recuerden respetar las limitantes de estadísticas para cada tipo de artefacto. Mi última recomendación es que intenten mantener un equilibrio entre la probabilidad crítica con el doble de daño crítico. Siendo más específico, consideren tener un mínimo de 25% de probabilidad crítica y a su vez el doble de daño crítico de ese porcentaje, es decir, 50%. Ahora, ya que su probabilidad crítica seguirá aumentando conforme mejoran sus artefactos, sigan buscando tener el doble de porcentaje en la estadística de daño crítico como mínimo en relación a la probabilidad crítica. Ejemplificando, si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó un total del 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100%. Si tienen 75% de probabilidad crítica, intenten conseguir 150% de daño crítico como mínimo. Todo lo anterior por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general. Con esto concluye mi guía sobre Rosaria. Muchos ya habrán notado lo útil que es. Ya sea que estén sobrados de probabilidad crítica o que carezcan de esta, la Sor Nocturna seguirá siendo un gran aporte para el equipo. Si con todo esto no les llama la atención, está bien, no se preocupen. Caso contrario, si la quieren y ya la tienen, son afortunados. Ahora, si son de aquellos que la quieren y aún no la consiguen, sigan intentando, pues para ustedes, dejar pasar un personaje de 4 estrellas con tales beneficios ofensivos es un pecado. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme una manita arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.